Hola, soy Francisco García Campa y esto es Velum Artis Podcast, la historia hablada. Hoy viajamos al nacimiento del Islam, a los primeros guerreros árabes, para conocer cómo fue la expansión del Islam. Para ello contamos con la ayuda de José Soto Chica, un experto historiador en el mundo bizantino, miembro del Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas de Granada, y autor de la obra Imperios y Bárbaros, la Guerra de la Edad Oscura. Hola, José. Así es, Francisco, encantado de saludarte y encantado de saludar a todos los amigos de tu podcast. Voy a hablar un poco sobre ti, un poco antes, porque admiro tu obra, que es el último libro, que es Imperios y Bárbaros, la Guerra en la Edad Oscura. Es una obra imprescindible para conocer ese periodo, como tú dices muy bien, oscuro, entre la caída de Roma y Carlomagno, que se sabe muy poco, hay muchas mitologías sobre ella, ¿no? Sobre que los bárbaros odiaban a Roma, en el fondo muchos admiraban y querían ser en Roma, ¿no? Pero lo interesante de tu libro es que es una interacción entre los imperios de la época, ¿no? El romano, el persa y el chino, con los bárbaros que polulaban a sus alrededores, ¿no? Sí, así es. Es una visión panorámica de la guerra y de los imperios de este periodo, desde el Atlántico al Pacífico, y de todos esos pueblos que, como bien dices, giraban en torno a los imperios. Uno de esos pueblos sería el árabe y crearía a su vez el imperio más poderoso de todo el periodo. Sí, sí. Efectivamente, José, en este libro yo creo que unes tus dos pasiones o tus dos elementos de tu vida, ¿no? Por un lado, la parte militar, ¿no? Porque tú fuiste soldado profesional español, ¿no? Hasta que un accidente en unas maniobras te dejaron sin visión y te encauzaste o te encaminaste a tu otra pasión, que era la historia, ¿no? Sí, así es. Ese pasado militar está también muy presente en el libro. Es una manera también distinta, ¿no? Como historiador, de acercarme a los ejércitos y a la guerra, ¿no? Hay un plus, entre comillas, ¿no? De experiencia personal que se proyecta, pues, en los textos y en las investigaciones de la época. Te doctoraste, ¿no? En la Universidad de Granada, y en la que ahora eres también profesor y miembro de este Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas, ¿no? Así es, sí. En el año 97 comencé la licenciatura, entonces todavía la licenciatura. Me doctoré en 2010 y desde el año 99 formo parte como investigador de este Centro de Estudios Bizantinos de Granada. Hoy no vamos a hablar mucho de Bizancio, ¿no? Ya te dejo aquí la puerta abierta para que cuando quieras hablemos de Bizancio, para mí, no sé si compartes mi visión, más bien del Imperio Romano en Oriente, sí, más que del término Bizancio, ¿no? Por supuesto que Bizancio es una construcción historiográfica. Ningún, entre comillas, bizantino se llamó a sí mismo bizantino. Nadie los llamaba bizantinos. Ellos eran romanos. Y siempre, y hasta el último día, hasta la caída de Constantinopla en 1453, pues fue evidentemente el Imperio Romano y el emperador de los romanos. De hecho, poca gente sabe, y esto es muy curioso, que el primer soberano romano, el primer emperador romano en ostentar el título de emperador de los romanos fue Justiniano. Sí, de hecho, por ejemplo, en la historiografía otomana y árabe los llaman los rumis, ¿no? Los Rum, claro. Sí. Y hasta no hace mucho, si uno viajaba a Grecia y le preguntaba a una persona de edad, por ejemplo, a una señora, ¿usted qué es? No iba a decir soy griega, decía ego romia, soy romana. Ajá. Es muy interesante porque, claro, mucha gente toda se quedó con ese término Bizancio y como que lo quiere aislar, ¿no? Y que para ellos la caída de Roma fue con la caída de Roma de Odoacro, ¿no? Y Rómulo Augustulo, pero realmente Roma caería en el siglo XV, ¿no? Con la caída de Constantinopla. Así es, sí. Es que una cosa es la Roma de Occidente, que efectivamente, pues ponemos como fecha tipo, ¿no? Aunque lo de las fechas en historia ya sabéis perfectamente que es orientativo, ¿no? Pero siempre hemos dicho, pues, Odoacro, ¿no? Deponiendo a Rómulo Augusto y enviando las insignias imperiales al emperador Zenón en Oriente, ¿no? Pero Roma continuó y continuó por casi 1000 años más. Continuó. Pero claro,
Ya estamos invitados, ¿eh? Estás invitado, podemos hablar cuando quieras. Será un placer, es mi pasión, así que será un Yo, placer. yo soy más de la Roma, digamos, occidental, ¿no? De la clásica. Mi única Sí. obra por escrito es sobre Cayo Mario, o sea que imagínate ya cómo me va a ser la Roma. El creador de las legiones, Eso, legiones. efectivamente, sí, sí. Y fue mi trabajo fin de grado en la universidad también, hice sobre Cayo Mario, o sea que imagínate que feliz aquí hablando contigo. Claro que sí. Pero hoy vamos a hablar de los enemigos, ¿no? Básicamente de un adversario que hasta hacía poco era un aliado, ¿no? Una especie de semillero, granero de mercenarios y Ujú. soldados, ¿no? Para el Imperio Romano en sus luchas contra su verdadero enemigo, ¿no? Su enemigo más prolongado en el tiempo hasta ese momento, claro, que eran los persas en todas sus versiones, ¿no? En este caso serían los persas sasánidas, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, buena parte de la historia de la antigüedad se configura en ese enfrentamiento entre Persia y el mundo grecorromano, ¿no? Con Ujú. sus distintas etapas, es decir, griegos y macedonios con Aqueménidas, romanos contra partos arsácidas, y ya en la última fase, siglo III al VII, Roma y los sasánidas, ¿no? De hecho, ellos se reconocían como los dos únicos imperios. Hay una carta de un emperador sasánida, de un Ujú. Shahanshah, al emperador romano Mauricio, diciéndole: nosotros, refiriéndose a su imperio, somos los dos ojos del mundo, ¿no? Sí, sí. Ellos ya concebían el mundo como eso, como dos grandes imperios, y todo lo demás era barbarie. Y ellos eran enemigos, Ujú. rivalizaban por el control del mundo, pero al mismo tiempo se reconocían como los dos únicos estados civilizados. Sí, sí. O sea que los romanos en sus, digamos, en sus escritos no consideraban bárbaros nunca a los persas, ¿no? No, no, no. Era el otro imperio, la otra Eso, justo. superpotencia, ¿no? Sí, sí. Y era una rivalidad continua, Ujú, pero digamos que con ciertas normas. Es decir, ambos se reconocían. ujú. Pues yo creo que ahora vamos un poco a dirigirnos a esa, bueno, que hasta ahora, ¿no? Incluso ahora desconocida península arábiga, ¿no? Pero cuando hablo de la península arábica, me refiero a la Arabia Saudí, Yemen, Dubái, Ujú. Qatar, un poco también nos tiramos hacia el istmo, ¿no? Vamos a hablar de la zona de Irak, que es de cultura árabe, ¿no? Y nos Ahora sí, ahora podríamos, sí. ahora sí, 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 en aquel momento era persa. Sí, sí, sí. Sí, sí. Pero bueno, podemos decir que ahí en los desiertos, esas confluencias, ¿no? Habría un poco y podríamos extender a alguna zona o digamos el límite, podemos meterlo en la actual Israel y Jordania, ¿no? Un poquitín. O sea, ahí Acaba sería el punto de inflexión, ¿no? De Sí, Bizancio sí. con los árabes, ¿no? Digamos, con estos tribus árabes. Arabia es un mundo muy complejo porque lo primero que me gustaría resaltar es el tamaño. Es decir, muchas veces los mapas nos engañan. La península arábiga como tal tiene más de 3.200.000 kilómetros cuadrados. Estamos hablando de Efectivamente. casi, 6 veces casi España. 7 veces España, Sí, ¿no? sí. Es prácticamente toda Europa desde Varsovia a Lisboa, ¿no? Para que nos Ujú. hagamos una idea, ¿no? Entonces, daba para mucho. Es decir, las tribus, las ciudades y los reinos que se esparcían por ese inmenso espacio eran muy diversos. Ujú. En el Yemen, por ejemplo, el reino inyarita pues había tenido un poder, un prestigio y una prosperidad notable hasta el siglo VI, ¿no? Luego Ujú. había tribus todavía muy primitivas, ¿no? Es decir, que básicamente eran nómadas y vivían pues del pastoreo, de la caza y del saqueo, ¿no? Sí, sí. Y podemos tener todos los grados de cultura y de organización dentro de ese inmenso espacio, que no solo es desierto, también había lo que hoy llamaríamos estepas, zonas fértiles, en fin, muy variado, ¿no? Y Sí, tanto Bizancio como Persia tenían población árabe integrada dentro de su imperio o que giraba en torno a ellos. De hecho, hacia el año 600, la península arábiga era básicamente el patio trasero de sí. Bizancio y de Persia. Así, una parte considerable de forma directa o indirecta, vía dominio militar, vía dominio comercial o cultural, estaba bajo el control de Bizancio, y la otra parte, Bahrein, Qatar, los Emiratos Árabes, Omán, Ujú. Yemen, o eran provincias persas o eran zonas sujetas a Persia. Así que en el año 600 a nadie se le hubiera pasado por la cabeza pensar que los árabes iban a No, no, unirse y no. a constituir un imperio. No, la verdad que no, no, no. También había, por ejemplo, aquí, en esta zona, es importante, a lo mejor el reino ese que hablabas de Injar, ¿no? ¿Sí? Controlaba no sé, era la mirra, ¿no? Sí, yo creo que era la mirra, había una ruta
que atravesaba comercial desde esta zona para el comercio de la mirra, porque los Reyes Magos llevaban cosas de valor, ¿no? Y una cosa será la mirra, ¿no? La mirra y el incienso pues, eran fundamentales en el comercio que se establecía. La goma arábiga también era otro producto también importante, ¿no? Y luego muchos árabes del sur, del Yemen sobre todo, pero también del Golfo Pérsico, también se habían constituido en grandes navegantes que viajaban hasta la India y Ceilán y traían especias y otros productos que luego mercadeaban en los mercados de Bizancio y del Imperio Sasánida. Y ese sería un poco, así a grosso modo, estamos hablando un poco de economía, pero ¿cuál era, digamos, en esos, o sea, estamos hablando de 3 millones de kilómetros cuadrados, ¿había algún reino en esas zonas que ahora consideramos Arabia Saudí, ¿no? ¿O era más bien una organización tribal en el que lo importante era la pertenencia a un clan más que a la pertenencia a un, digamos, estado no se puede decir, pero bueno, a un reino o a las órdenes? Al norte había habido dos reinos poderosos. Al norte me refiero a lo que hoy sería Jordania y parte de Siria y el desierto iraquí, ¿no? Una confederación tribal eran los gasaníes, que eran federados del Imperio Romano, de Bizancio, y la otra gran confederación, el otro gran reino, el reino de Alira, los lacmíes, eran federados, aliados, vasallos del Imperio persa sasánida. Y luego había habido un reino poderoso, que era el de los inyaríes, que a grosso modo se corresponde al Yemen moderno, pero a comienzos del siglo VI había sido conquistado por los asumitas, por los etíopes, diríamos hoy, ¿no? Vale. Y había pasado a la férula del reino de Aksum, ¿no? Luego el resto, básicamente, eran ciudades-estados y tribus, pero siempre configuradas en torno a las tribus. La tribu y las subtribus, las asiras, eran realmente la verdadera organización política y social de Arabia. Es decir, es un mundo de tribus, es un mundo tribal, donde los clanes y las tribus forman realmente el espinazo de todas las sociedades y de todos los pequeños estados que giraban en torno a esas tribus. Y estas tribus, en aquel momento, bueno, es que, claro, cuando estamos hablando del Islam, ¿no? Mucha gente piensa que, digamos, el elemento religioso, ¿no? Que es el que los aunó. Pero al principio del todo, como acabas de comentar, a lo mejor les aunaba más la pertenencia a un clan y después el elemento religioso fue incrementando la cimentación de esos clanes, ¿no? Es decir, básicamente podríamos decir que el Islam fue una forma de unir los clanes, ¿no? Cuando yo me enfrenté a este problema, hace ya muchos años en mi tesis, es decir, lo que te sorprende cuando vas a las fuentes contemporáneas de los hechos es que no fue la religión, sino la etnia, el elemento determinante en la configuración de Arabia. ¿Qué quiero decir? En el año 600 la mayoría de las tribus o eran judías o eran cristianas. Había muy pocas tribus paganas ya. Y el Islam, fuera lo que fuera en aquel momento, porque el primer Islam es muy diferente a lo que luego vamos a entender como Islam a partir del siglo VIII, IX, X. Sí, efectivamente, sí. No fue realmente el elemento determinante. Mahoma no solo es un profeta, es también un líder guerrero y es también un creador de un imperio. Sí. Lo que las tribus buscan con él es esa sensación de pertenencia a algo grande, a una especie de panarabismo, diríamos hoy, ¿no? Sí. Una unión de tribus, ¿no? Eso, sí. Claro, lo que le piden es victoria y botines, ¿no? Mahoma, en vida de Mahoma, se organiza 20 grandes expediciones guerreras, todas triunfales. Es un líder militar y guerrero, ¿no? Y de hecho, cuando Mahoma está en auge, no solo está él, hay otros 3 profetas guerreros en Arabia. Saya, Musailima y Aswad. O sea, lo que quiero decir es que la Arabia de este momento es una Arabia efervescente, es una Arabia donde una serie de líderes, de profetas guerreros, utilizan el elemento religioso como un elemento más en esa creación de grandes estados donde los determinantes son los árabes. Hay un poema árabe de este periodo que lo define muy claramente y dice: nadie puede acusar ahora a los árabes con el dedo de la infamia. Somos victoriosos. Es decir, ellos lo que habían sentido durante siglos simple y llanamente pues auxiliares de los grandes imperios, se les había despreciado mucho y ahora eran ellos, entre comillas, los conquistadores, ¿no? Y eso se lo debían a Mahoma y fue eso lo que realmente los lanzó a la conquista del mundo, la sensación de pertenecer a algo mayor que a la tribu y al clan. Sí, es interesante lo que acabas de comentar, que claro, mucha gente, contemporáneos nuestros, que obvian o no tienen ni idea de que, por ejemplo, en la Meca, ¿no?, el lugar más sagrado del Islam, era un lugar sagrado ya mucho antes, era politeísta, ¿no?
Pero, por ejemplo, cuando llegaron a la Meca, quitaron todos los símbolos politeístas, ¿no? Menos una imagen de la Virgen María y de Jesús, ¿no? Así ¿Qué es lo es. que quedó? Cuando Mahoma entra en la Meca en triunfo en 630, cuando entra al frente de sus guerreros, él limpia el santuario, que era un santuario donde había más de 300 dioses, la Kaaba, ¿no? Pero manda a respetar los iconos de la Virgen y de Cristo, ¿no? Hay tribus cristianas y tribus judías que pelean todavía en los primeros años del Islam, los primeros años del califato de la unidad que se le llama, siguen peleando bajo las banderas del califa, porque en ese momento no era lo religioso, sino lo étnico lo que termina. Sí, sí. Y bueno, y también, bueno, no hay que olvidar, por ejemplo, que en estos primeros años, si no me recuerdo mal, y entonces me lo puedes confirmar, Mahoma mandaba rezar mirando Jerusalén, ¿no? Exacto. De hecho, hay una, entre comillas, hay una polémica porque evidentemente con el tiempo eso se quiso corregir en la tradición islámica y se decía que ese cambio pues se había producido en los primeros años de Mahoma en Medina. Pero hay evidencia de que no, de que todavía durante bastantes años, después incluso de la muerte de Mahoma, la ciudad verdaderamente importante, entre comillas, seguía siendo Jerusalén. Solo hay que mirar a la cúpula de la roca o solo hay que pensar lo que hace Muawiyah, el primer califa omeya, cuando disputa el trono califal a Ali en 656. Baja a Jerusalén, ora en el Calvario y baja a la iglesia de Getsemaní. Sí. Es decir, estamos en una época de conformación. Todavía no está, digamos, claro cuál es el elemento religioso determinante, ¿no? Y el cristianismo sigue teniendo mucho peso. Sí, sí. Y bueno, y claro, iría configurando en los posteriores escritos. Por eso es interesante que el público, muchos a lo mejor lo saben, pero la gran diferencia entre sunís y chiitas es la creencia en unos libros que no son los que se hicieron en vida más o menos de Mahoma, sino posteriores, que son los que diferencian, digamos, estos elementos, ¿no? Sí, claro, es una vieja historia la de ese enfrentamiento que se retrotrae pues a la sucesión de Mahoma, ¿no? Ali, por ejemplo, ¿no? Es decir, después de Abu Bakr, Omar y Osman, cuando Ali va a ser proclamado califa, ¿no? Y se produce la oposición de los omeyas, ahí ya se están configurando dos visiones muy distintas de lo que ya empezaba a ser el Islam, ¿no? Y sigue hasta nuestros días. Es decir, si hoy miramos a Oriente Medio y a los conflictos actuales en Yemen, en Irak, en Siria, esa pugna entre chiíes y suníes sigue siendo la que determina el mundo islámico. Sí. Y una pregunta, sí, habías dicho que había tres profetas aparte de Mahoma, por eso Mahoma es el último profeta, ¿no? A lo mejor ese adjetivo del último no solo es para diferenciarlo del otro gran profeta que era Jesús, ¿no? Para ellos, para los musulmanes, Jesús es un profeta, no el último, por eso era el gran matiz, pero también puede ser para diferenciarlo de esos tres profetas que comentabas, uno de ellos mujer, ¿no? Sí, la profetisa Saya, que era cristiana y que a su vez salió con otro profeta. Yo les llamo los profetas guerreros. Son profetas que lo que intentan es aprovechar el vacío de poder que se produce en Arabia cuando Bizancio y Persia se enfrascan en la última gran guerra de la antigüedad, de 603 a 628. Se produce un vacío de poder, es decir, esos imperios ya no controlan a los árabes y los árabes pues se vuelven hacia estos profetas guerreros. Saya, una mujer, Musailima, que tiene su propio Corán, te dicen las fuentes, y Aswad. Estos tres profetas rivalizan con Mahoma durante toda la vida de Mahoma. De hecho, Mahoma muere sin haber unificado Arabia porque Saya y Musailima siguen controlando el noreste de Arabia. Sí. Y más o menos, ¿tienen algún elemento en común estos cuatro profetas, digamos, que pudieran después facilitar la unión bajo el Islam de las cuatro corrientes, o eran muy distintas? Tenemos poca información porque evidentemente con el tiempo, ¿no? Cuando ya realmente los escritores musulmanes comienzan a hacer historia, nos vamos ya, las primeras fuentes que conservamos, y no de forma directa, sino indirecta, nos vamos a la segunda mitad del siglo VIII. De forma directa hay que irse ya al siglo IX, ¿no? Se intentó un poco también retocar, ¿no? Pero cuando uno enfrenta los hechos, te das cuenta que sí, que había una serie de elementos comunes. Esos elementos comunes son el hecho religioso como aglutinante, la idea de un, entre comillas, muchas comillas, panarabismo, es decir, superar el marco de la tribu y agrupar a diversas tribus y confederaciones tribales, ¿no? Y el éxito militar. Son profetas, sí, pero son también jefes guerreros que lo que ofrecen a esas tribus que se les van sumando es botín y victoria. Vale. El elemento del botín es muy importante porque
Después, posteriormente, en tu libro, en los escritos que dicen, por ejemplo, las cartas diplomáticas no sé si era ya de Mahoma o de Abu Bakr a Bizancio, pidiendo la conversión al Islam, realmente las fuentes de la época decían oro y plata, ¿no? Exacto, sí, si uno se va a las fuentes islámicas, por ejemplo, al-Tabari, que es del siglo X ya, ¿no? Primeros del X, esas cartas lo que piden es la conversión, pero si uno se va a los textos contemporáneos, a la crónica nestoriana, cuya primera redacción es del año 650 aproximadamente, por ejemplo, ¿no? Lo que están pidiendo los árabes es lo que siempre habían pedido a los viejos imperios, oro y plata, están pidiendo subsidios. De hecho, cuando se pagan esos subsidios, los árabes no atacan. Egipto estuvo 3 años pagando para evitar la invasión y solo cuando dejó de pagar por orden del emperador se produce la invasión, ¿no? Es decir, los árabes buscan lo que siempre hayan buscado, es decir, en la guerra un medio de subsistencia, ¿no? Lo que pasa es que cogen a Bizancio y a Persia muy débiles por esa guerra a la que antes me he referido y además los cogen destrozados económicamente. Calcularon mal. Bizancio y Persia pensaron que iba a pasar lo que siempre pasaba, o sea, que los árabes no eran un peligro real y no quisieron pagar, entre comillas. Claro, pero es que los árabes ahora ya no eran tribu, eran un imperio. Un imperio y aparte de ellos muy debilitados, 25 años de guerra, sea como sea la guerra, destroza cualquier ejército y lo peor de todo, las economías, ¿no? Que es lo que mantiene el ejército. Totalmente arruinado. Es decir, fue la última gran guerra de la antigüedad, se llevó a unos niveles como no se habían conocido en otras guerras entre Bizancio y Persia, entre Roma y Persia. El nivel de destrucción fue espantoso. Es decir, estamos hablando de destrucción de ciudades, de destrucción de infraestructuras hidráulicas y agrícolas. Es decir, ambos imperios quedaron arruinados y con sus ejércitos en cuadro. Sí, y claro, entiendo que a lo mejor los árabes pensaban que era el momento que la divinidad había traído a un profeta para aprovechar esa debilidad, ¿no? Y seguro que los bizantinos culpaban de las derrotas al mal comportamiento de sus reyes, ¿no? De sus césares, mejor dicho, de sus emperadores. Pues así es, porque además estamos en un momento de éxtasis religioso, es muy curioso, ¿eh? Heraclio, que es el emperador bizantino, el emperador romano, él se cree tocado por la mano de Dios. Él se llama a sí mismo Nuevo David, Nuevo Noé, así se presenta. Él marchaba a la guerra bajo el estandarte de la imagen no pintada por mano humana, la sábana de Turín, y va a la guerra para rescatar la Veracruz. Al mismo tiempo, el Shahanshah persa, se considera un nuevo Ciro, y los judíos de todo el imperio lo ven como el libertador frente a los cristianos romanos. Y al mismo tiempo tenemos a otro profeta, a otros rey mesías, diríamos, que es Mahoma, que se considera a sí mismo también llamado por Dios para libertar a los árabes, ¿no? Es decir, estamos en una época donde la exaltación religiosa y donde la guerra se mezclan e interactúan. Y claro, la justificación de la derrota y de la victoria va a ser siempre una justificación a través de Dios. Es decir, Heraclio va a ver sus victorias sobre los persas empañadas o echadas a perder por los árabes y donde mira es, he pecado, me he casado con mi sobrina y este es que a ver, casarse con su sobrina era bastante fuerte, ¿eh? ¿Qué tuvieron? 6 hijos, ¿no? O más, ¿no? Sí, tuvo, además, como era inevitable cuando ocurren este tipo de uniones, 3 de ellos con deficiencias físicas notables y evidentemente aquello fue interpretado también como señal del castigo, del desagrado divino, ¿no? Es algo que ahora nos puede parecer pues extraño, pero en la mentalidad de la época era determinante también, porque hizo que Heraclio, entre comillas, no se sintiera todo lo fuerte que podría haberse sentido si se hubiera visto a sí mismo como se estaba viendo. O sea, hace como un rey ungido por el Señor, ahora se veía como un emperador castigado por Dios. Sí, y a lo mejor unos motivos que no fue a una batalla muy, muy importante, que hablaremos de ella después, ¿no? Sí. Ya hablamos un poquitín de esa situación, ¿no? Del contexto de guerra entre persas y Bizancio, que los debilitó a ambos. Vemos también que esos pueblos divididos en clanes, en tribus, comienzan a unirse, ¿no? En un proceso de homogeneización. En parte religioso, pero sobre todo también un poco para coger riqueza y poder, ¿no? Lo que deseaban todos los conquistadores de la historia, ¿no? Sí, claro, evidentemente. Los árabes ya han empezado a atacar a Bizancio y a Persia incluso antes de que quedaran unificados bajo los estandartes de Mahoma, ¿no? Y tenemos relatos que hablan ya de expediciones guerreras de los sarracenos, ¿no? Que era el nombre, por ejemplo, que daban los romanos a los árabes más allá de sus fronteras, ¿no? Y lo que están buscando es aprovechar la debilidad de Bizancio y Persia enfrascados en su guerra
para hacerse con botín, ¿no? Y eso continúa. Es decir, Mahoma ya en vida envía varias expediciones contra la frontera romana y lo que se está buscando, evidentemente, es botín, ¿no? Y así va a seguir siendo hasta que los árabes de repente se encuentren con una serie de victorias inesperadas y mucho más importantes y grandes de lo que jamás hubieran imaginado. Y es cuando cambian el chip y comienzan a pensar como un imperio. Sí. Y, bueno, un momento, digamos, creo que es un buen momento para empezar a hablar un poco de los ejércitos árabes, ¿no? Sí, claro. Yo creo que la imagen un poco pintoresca, que no la podremos ver muchas veces, es, por ejemplo, la llegada del ejército capitaneado por Mahoma a la Meca, y él con su espada bífida, ¿no? La Dul al-Fakar, ¿no? Es el nombre. Dul-Fakar, sí, Dul-Fakar, la espada de la victoria, rompe vértebras, así se llamaba. Exactamente, ¿no? Tengo un artículo en el blog para, si queréis verla, buscar Dul-Fakar, la espada de Mahoma, en la lupa del blog, y veis una espada un poco extraña, es una espada con bífida. Ahí sí que tengo yo dudas, porque hay una bandera, por ejemplo, otomana, que representa casi más parecido a una tijera, ¿no? Desde el comienzo de la empuñadura se abre, y otra que es india, que es un poco más, digamos, abierta en la punta, ¿no? Sí. Yo creo que el objetivo de esta espada, ¿qué era? Coger la espada del otro y agarrarla, porque yo para clavarla la veo compleja. Bueno, hay que tener en cuenta que es, ante todo, un arma simbólica. Sí. Según la tradición, porque esta espada no aparece en el Corán, aparece ya en tradiciones hagiográficas de Mahoma y también de Alí, porque la espada va a pasar a Alí, ¿no? Alí, sí. Esta espada tiene un carácter simbólico. Según la tradición islámica, es el arcángel Gabriel quien se la da a Mahoma, como signo de victoria, ¿no? La espada lo que representa es la victoria, el triunfo, ¿no? En el combate. De hecho, en la batalla de Uhud, que es una batalla que pierde Mahoma, ya que Mahoma es herido en el año 625, la espada pasa a Alí porque Alí se ha quedado sin armas y Mahoma le entrega esa espada, ¿no? Para intentar lograr la victoria, ¿no? Tengo yo aquí una conversación, ¿no?, que se saca de esos escritos posteriores, que es: ¿quién quiere llevar mi espada? Yo quiero, profeta de Alá. Le respondieron todos. ¿Quién va a tener el valor de llevarla? Les volvió a preguntar. ¿Cómo puedo tener el valor de llevarla? Le preguntaron todos. Quien golpee la cabeza de los infieles con ella, respondió él. Es decir, un poco, eso de golpear, ¿no? No es, digamos, es un acto de valentía. Muchos, sobre todo pueblos tribales, ¿no? Los indios americanos lo hacían. Se daban plumas al que golpeaba, no al que mataba, sino al que golpeaba al enemigo, ¿no? Claro, porque es una prueba de valor. Se trata de mostrar tu valor, ¿no? Ante el enemigo y ante los tuyos. Eso es muy importante en estas guerras. Tenemos que pensar que estamos en un contexto de tribus, muchas de ellas todavía muy primitivas, entre comillas, ¿no? Es decir, donde el valor, los ardiaces, es decir, los campeones, los desafíos, las luchas casi a duelo, ¿no?, entre dos campeones, todo eso jugaba un papel muy importante. El ritual de la guerra era todavía muy importante. Y de hecho, esta espada jugaba también ese papel, es decir, es un objeto mágico, diríamos hoy, ¿no? Eso es lo que es Dul-Fakar, un objeto mágico. No es tanto un arma práctica, entre comillas, sino ante todo un arma simbólica, ¿no? Porque también esa espada representaba el final de los tiempos. Y también era la espada que tenía que llevar el Mahdi, es decir, el profeta último que tiene ya que cerrar la historia de la humanidad antes del final de los tiempos, ¿no? Sí. Que el Mahdi después, habría muchos Mahdis, ¿no? Uno de ellos, el famoso, en Sudán, ¿no? Sí, el líder de los derviches, sí. De hecho, hay muchas banderas musulmanas actualmente de unidades militares, etcétera, de distintos países que llevan esa espada en su estandarte, ¿eh? Y es importante, José, yo creo que hablar de una cosa, que tenemos esta espada extraña que muy poca gente vería, pero todo el mundo asocia incorrectamente, ¿no? O correctamente, dependiendo del momento histórico, la cimitarra a los árabes, no a los musulmanes, cuando realmente en el comienzo, en este momento, la espada sería igual casi que la espada romana, muy poca diferencia, ¿no? Sí. La imagen que tenemos de los guerreros árabes es muy literaria y muy cinematográfica. Los primeros guerreros árabes, los de las grandes conquistas, los séptimo, octavo, iban armados y equipados a la bizantina o a la persa, es decir, cota de malla, yelmo segmentado y como arma ofensiva la espada. Además, espadas especialmente potentes porque se hacían con acero traído de la India, que era de muy buena calidad
luego se exportaba en barras o en lingotes y se exportaba en Yemen o en Cala, que es una ciudad de Persia, o en Damasco, y se hacían unas espadas que se llamaban espadas de acero bien templado, era el nombre que le daba al Kindi, un tratadista musulmán del siglo IX, ¿no? Y nos dicen cómo se hacían esas espadas, y eran espadas de hoja recta, de 2 filos, aptas para golpear tanto de filo como de punta, de unos 75 centímetros de longitud, la hoja, de unos 3 dedos de ancho, y muy, muy, muy potentes porque eran de un acero de gran calidad para la época, ¿no? La empuñadura era muy corta, los arriaces o guardas eran también pequeños, y como tú bien dices, muy, muy parecida a lo que podía ser una pata romana de los siglos IV y V, con la diferencia de que los gavilanes eran más cortos y la empuñadura también. Y en ese tema, claro, a lo mejor, claro, volvemos a las visiones estereotipadas, ¿no? A lo mejor la visión que tenemos de la cimitarra, que es un arma más de caballería, ¿no? No se asocia a este momento histórico porque, aunque creamos de una manera errónea, la mayor parte del ejército, incluso lo que les hizo vencedores, no fue la caballería, ¿no? Fue más bien la infantería. Sí. Las grandes conquistas árabes las hace la infantería. Ahora bien, una infantería montada en su totalidad. Los infantes árabes van al combate montados a lomo de dromedario, de camello o de mula, y una vez que llegan al lugar del combate desmontan y forman en orden cerrado, pero es infantería. De hecho, la caballería árabe era pequeña y va a tardar en desarrollarse porque el gran problema de los árabes, aunque parezca paradójico, porque siempre asociamos árabes con caballos, el gran problema de los primeros ejércitos árabes es que no contaban con caballos de guerra suficientes. De ahí que la mayor parte de su tropa era infantería montada. Sí, de hecho, por ejemplo, el Corán habla de los caballos, porque eran pocos, es decir, de los caballos de Mahoma, ¿no? Que tienen un sueño, de 3 caballos, que al final salen todas las razas de caballos árabes de ellos, ¿no? Es decir, era un bien escaso, divino y reservado a unas élites. La mayor parte lucharían a pie, por tanto, esas imágenes a lo mejor idílicas de cargas de musulmanes y a caballo y a camello, nada. No. Imaginémoslo en orden cerrado, que era como combatían, escudo con escudo, hombres cubiertos de cota de malla y armados de espadas rectas y de lanza. Sí. Más al estilo romano que al estilo... Totalmente. Hubiéramos tenido problemas de diferenciar una formación bizantino-romana de una formación árabe en esos primeros años. Sí. Cambiarían los estandartes, que en uno veríamos a lo mejor a cruces, veríamos a la Virgen María, y en otro empezaríamos más adelante, a lo mejor en este momento no, a ver versículos del Corán como elemento diferenciador de estos ejércitos, ¿no? Sí. Poco más. Sí. Y un poquitín así, hablando un poco más del ejército, ya vimos que había unas armas muy similares a sus enemigos, pero algo les diferenciaría, la organización, ¿qué era? ¿Tribal, la organización? Aquí hay elementos diferenciadores muy importantes. El principal ya lo hemos nombrado, Francisco, la infantería montada. Es decir, esto no quiere decir Bizancio y Persia habían tenido, y Roma, unidades de infantería montada. Pero aquí la clave es la totalidad, es decir, toda la infantería árabe llegaba al combate a lomo de dromedario o de mula, ¿no? Y eso les daba primero velocidad, radio de acción mucho más amplio, y luego que llegaban al combate descansados. Es decir, mientras que la infantería bizantina pues llegaba agotada después de marchas de aproximación, la árabe estaba fresca. Lo mismo ocurría con la caballería, es decir, el jinete árabe reservaba su caballo de batalla para el final, es decir, mientras tanto avanzaba a lomo de dromedario. Claro, entonces era otra ventaja, ¿no? Y luego, a nivel de armas, sí había un arma característica de los primeros árabes, que era el arco largo, muy parecido al arco largo inglés famoso, arcos de 2 metros, muy potentes, tan potentes como los arcos compuestos bizantinos, persas. Pero era arco normal, ¿no? Simple, no era compuesto. Sí, era un arco simple, a veces de 2 láminas de madera unidas por tendones y por nervios de camello, muy difícil de manejar porque era un arco de hasta 2 metros de envergadura, que hacía falta una fuerza tremenda, pero por eso mismo también muy efectivo, porque a 100, 120 metros podía atravesar cualquier armadura, ¿no? Una flecha lanzada por ese arco, ¿no? Y eran muy importantes. Los guerreros árabes le daban mucha importancia al arco. De hecho, hay algunos poemas que hablan de que los arcos eran tan valiosos que podían cambiarse por cantidades ingentes de camellos, ¿no? Y esa era la otra gran arma junto con la lanza que esgrimían los árabes. Y en cuanto a la organización, en el combate, no al principio, pero sí muy pronto, en 636, los árabes desarrollaron una fórmula, una táctica, una disposición de las tropas, que es el Hamis, que sí va a ser determinante en la conquista del mundo.
¿Y qué consistía más o menos ese Hamis? Eran formaciones de infantería en la que la fuerza se dividía en 5 grandes secciones o cuerpos. Un primer cuerpo, formado por arqueros y por infantería ligera, formaba una pantalla de aproximación al enemigo y lo incordiaba pues atacándole con armas ligeras, ¿no? Flechas, venazos, etcétera. Esa pantalla, una vez que el enemigo avanzaba, retrocedía. Como los velites en Roma, ¿no? Antiguo, sí. Efectivamente, muy parecido. Y además, fíjate, es exactamente lo mismo, porque una vez que esa pantalla de infantería ligera retrocedía, se metía por entre los huecos de las 3 grandes secciones de infantería pesada y en orden cerrado que avanzaba tras ellos. Un centro, una a la izquierda y una a la derecha, donde esas agrupaciones de infantería, escudo con escudo, lanza levantada, ¿no? Formaban en 3 filas, en 3 sufú, como decían ellos. Esas filas además se relevaban durante el combate. La tercera fila pasaba a la segunda a la primera a la tercera. ¿A qué te suena? Sí, completamente. Romana, ¿verdad? Y alguno está muriéndose porque pensaba que eran como los típicos bárbaros de película, ¿no? De Lawrence de Arabia, que iban con una toga, con un trozo de tela y a lo loco, ¿no? Estamos viendo que era casi una legión romana perfecta, sí. Totalmente, porque esas 3 grandes secciones de infantería pesada, a su vez tenían una retaguardia, saca, que o bien la reforzaba durante el combate o bien caía sobre uno de los lados para desequilibrar el combate, ¿no? Sí. Y luego la caballería pues se disponía cerca, en algún lugar dominante, y solo intervenía o bien para flanquear al enemigo si era posible, o bien para perseguirlo después de que la infantería lo rechazara. Eso era el Hamis, esa división de la infantería en 5 cuerpos, formada básicamente por infantería pesada que se relevaba fila tras fila durante el combate, y la caballería tenía un papel totalmente secundario. Y, por ejemplo, al comienzo me imagino que los ejércitos que podían unir eran pequeños y se fueron incrementando. ¿De qué tamaño hablamos, por ejemplo, en el momento previo o justo en la muerte de Mahoma? ¿Qué ejército podríamos estar hablando, número de efectivos? Pues fíjate, el texto que tú has leído al principio, que es un texto de Al-Tabari que habla de la batalla de Muta en 629, el ejército árabe de Mahoma que lanza ese año contra los romanos y que es derrotado, eran 3.000 hombres. 3.000, ¿no? No es nada. Estamos hablando de fuerzas muy pequeñas, muy móviles, muy pequeñas. El ejército mayor que los árabes agruparon durante esta primera fase de las conquistas es el que presentaron ante los persas en Cadisilla y eran 30.000 hombres. Egipto lo invaden en un principio con 4.000 y no van más allá de los 16.000. Sí, estamos hablando de cifras pequeñas. Y la mayoría de los ejércitos árabes oscilaban entre los 10 y los 25.000 hombres. ¿Y aquí había alguna diferenciación? Por ejemplo, digamos que había los miembros de las clanes, ¿no? De los tribus que irían a la bandera de su clan, ¿no? Y después, ¿había pueblos que no eran árabes que se unían a ellos o pueblos de segunda que se unían a ellos como mercenarios o algo? Sí, por supuesto, y además cada vez cobraron más importancia porque hay que tener en cuenta que los árabes no eran muy numerosos y conforme sus conquistas avanzan necesitan, entre comillas, aporte demográfico y lo van a encontrar en los pueblos que están sometiendo, ¿no? Por ejemplo, había un grupo de mercenarios importantísimo que son los asawira, que son persas, guerreros persas, sabaran persas, caballería pesada de la mejor calidad, que son alistados como mercenarios y no tienen ni que convertirse, ¿no? Aunque luego la fuente islámica intentan poner la conversión como algo imprescindible, pero en un principio no había. Lo que buscaban era una paga y sumarse a los vencedores, ¿no? Estaban los dailamitas, eran infantería pesada persa, que también son contratados como mercenarios, ¿no? Estaban los abíes, que eran un grupo mercenario procedente de lo que sería la costa de Sudán, eran los pejas, los de las fuentes ya de la época de los derviches que tú me decías, ¿no? Pues los antepasados de esos derviches ya servían en los primeros ejércitos árabes como mercenarios, ¿no? Y otros muchos grupos que se fueron alistando, ¿no? Así, eran grupos de mercenarios, de soldados especializados, caballería pesada, arqueros, infantería pesada, que no eran muchos en número en un principio, pero sí eran tropas de élite. Y bueno, para ir conociendo un poco más, me imagino que la gran ventaja que tenían los árabes, ¿no? Aparte, claro, tenemos una visión del desierto, ¿no?
como una especie de llanura que se puede andar por todos lados, pero realmente eran pocas las rutas y todos los combates se realizaban en esas rutas, esos caminos, ¿no? Sí, por supuesto. Es que yo es una, entre comillas, guerra que traigo con algunos otros historiadores de que miran los mapas y los miran como si fueran planos. Sí, sí, No. claro. El desierto es un territorio muy hostil Sí, y sí. la mayor parte del desierto, de hecho, está cerrada por completo a cualquier movimiento de tropas, porque Ujú. o es el ERG, que son los campos de dunas por los que no puede transitar un ejército, pero son también campos inmensos de lava donde un camello se destroza las pezuñas, ¿no? Porque se Sí, corta, donde la infantería no podría avanzar bajo ningún concepto. Y las únicas rutas posibles realmente son los wadis. Y sí, de hecho, el control de los wadis iba a ser siempre fundamental para las operaciones de los ejércitos árabes, ¿no? José, para la gente, que a lo mejor hay gente que no lo sabe, el Wadi es el río seco, ¿no? Un río que solo... Efectivamente, Una esos son los torrentera. caminos del desierto. Los wadis son los caminos del desierto, realmente. Mm. Son ríos secos que solo vuelven a tener agua cuando hay precipitaciones abundantes durante las tormentas que de tanto en tanto se dan. Sí, Y claro, son los lugares donde se puede encontrar agua, pero son también las carreteras del desierto. sí, sí. O sea que digamos que una ventaja que tenían era que, aunque no eran muy grandes, tampoco eran, no se desplegaban por toda la geografía. Entonces, al final, pequeñas unidades podían controlar un wadi y evitar un contraataque o directamente beneficiarse de un pozo, ¿no? Porque me imagino que en el comienzo de estas expansiones se iba cogiendo pozos, oasis y controles de wadi, ¿no? Sí, Era el objetivo, ¿no? ellos controlan muy bien las rutas. Además, se ve perfectamente en la primera fase de la expansión. Arabia ocupa una posición central y los árabes golpean o en el Irak persa o en la Siria romana y Mm. controlan perfectamente las rutas, los wadis que comunican ambas secciones. Y se ven, por ejemplo, vamos a ver a tropas que habían peleado en Qadisiyah, pues marchar a Siria, a Yarmouk y Sí. viceversa, ¿no? Por ese control de las rutas del Mm. desierto que los árabes van a tener desde el primer momento. Sí, sí. Y bueno, yo creo que el armamento ya lo vimos un poquitín, que era muy similar a sus enemigos, salvo el arco. Las Ujú. tácticas, entiendo que lo más importante de estas tácticas era, primero, yo creo así, a grosso modo, la velocidad, ¿no? Ataques Sí. de Ujú. guerrilla, pongamos, para la retaguardia de Bizancio y los Sí. sasánidas. Y después yo creo que el efecto moral, ¿no? De esa, por ejemplo, en la batalla, ¿no? Que había unos gritos de guerra, unos gritos que unificaban, ¿no? A estas masas, ¿no? Porque es muy típico en todos los ejércitos que luchan en formación cerrada, guardar la moral, ¿no? Para que no se rompa la formación. Ahí hablaste antes, un poco Sí. de sopetón, así, de los duelos, ¿no? Esos duelos que se Sí. hicieron en la antigua Mediterráneo, desde los griegos, los romanos hicieron también, Cayo Mario participó en uno, Ujú. y en Hispania, ¿no? Y aquí también, ¿no? Celebraban duelos Sí, antes de la es batalla, ¿no? que tenemos que ponernos en el contexto, es decir, es muy difícil convencer a un grupo de hombres que se mantengan escudo con escudo aguantando una carga de infantería o de caballería. Sí, O sí. peor aún, avanzar contra un enemigo que te está esperando a pie firme. Sí, nosotros hoy día hemos perdido ese contexto, es decir, no nos Sí, sí. imaginamos lo terrible, lo duro, lo complicado que es que un grupo de hombres marche hacia su propia muerte cuando la está Mm. esperando la punta de las lanzas de los enemigos. Sí, ¿Qué hay sí. que hacer? Hay que influir, hay que inyectar moral. Y eso se hacía Mm. de muy diversas maneras, desde la ingesta de alcohol o de otras sustancias que te animaran un poco, Sí, sí. a lo que son los discursos que inflamaban pues el espíritu guerrero y sobre todo los duelos de campeones. A veces hay autores que dicen, bueno, pues esto sería literario. No, no, no. Es que el Claro, que otro tú tipo, veas sí. el valor de otro, que Sí, sí. desafía al contrario, que se enfrenta a él y que lo vence, es lo que hace que tú te animes, que tú seas capaz de dar ese paso hacia adelante y que tu compañero te siga, ¿no? Por Sí, eso eran incluso, tan importantes, ¿eh? Los que duelos. claro, el que gana le sube la moral y el que pierde, Se a le veces baja. la puede perder o vengarse. Efectivamente. Claro, de su campeón, ¿no? Porque, por Sí, sí, ejemplo, sí. en los ejércitos musulmanes de esa época, o árabes, mejor dicho, porque no está el Islam todavía 100%, hay un término que es el campeón, ¿no? Sí, sí, son la palabra ha pasado incluso al español, arriace, que viene Ujú. del Reich, de Ah, los árabes, que son los campeones, que eran jefes militares también, porque habían sido los cabecillas de las tribus, y ahora ujú. los ejércitos árabes del primer Islam son los encargados de comentar las batallas con esos desafíos rituales, con esos duelos, que realmente son los que hacen que al final las formaciones tengan el valor de chocar las unas contra las otras. Sí, sí. Y bueno, también yo creo que
el griterío, por ejemplo, el mantra, ¿no? Que los romanos hacían a lo mejor con el escudo, golpeando, los griegos también. Aquí había unos gritos de guerra, ¿no? Me imagino que había trompetas, cornetas, como en muchos ejércitos, pero había un grito que era Alá Akbar, ¿no? Sí, Que Dios es grande, sí. que servía como, digamos, corretín de órdenes, ¿no? Sí, sí, sí. El grito de guerra estaba ya sentado. Por ejemplo, los romanos de este periodo gritaban Deus aiuta Romani, es decir, Dios ayuda a los romanos, ¿no? Antes de lanzarse al combate. Y los árabes tenían un código, que era ese Allahu Akbar, la primera vez que se gritaba, los guerreros árabes se ajustaban, se ataban las correas de las armaduras, de las cotas de malla, se calaban los yelmos, empuñaban las lanzas. El segundo grito, pues les indicaba ya el Allahu Akbar segundo que tenían que formar, es decir, adoptaban su formación cerrada del Hamish. El tercero era el grito que se daba para que los campeones de los que hemos hablado marcharan a desafiar al enemigo. Y el cuarto, Allahu Akbar, que toda la formación, toda la línea árabe iniciaba su avance, lanza en ristre para chocar ya con el enemigo. Yo esto lo aprendí en tu libro, no había leído nunca y me llamó muchísimo la atención. La verdad que debe ser impresionante el grito, ¿no? ¿Y lo responderían los demás soldados o solo lo dirían los comandantes? Sí, ¿no? Sí, lo que sabemos es que una vez que lo gritaban los jefes, la formación entera lo gritaba, tenía que ser impresionante, claro. Sí, lo estoy viendo. Y los otros, a lo mejor, por el otro lado, Dios ayuda a los romanos, ¿no? Dios ayuda a los romanos, así que ya tenemos que imaginarnos, por ejemplo, en Yarmouk, pues a 50.000 hombres gritando, los unos el Allahu Akbar y los otros el Dios ayuda a los romanos. ¿Qué sería, en griego o en latín? Darse moral. ¿Qué era, en griego o en latín? Eso no lo sabes. Pues mira, el latín fue la lengua del ejército romano hasta el año 629. ¿Sí? Hasta el año 629, aunque los soldados hablaran en el día a día griego, las órdenes se impartían en latín. Las órdenes durante el combate se impartían en latín. A partir de 630 empieza el griego a ser la lengua del ejército. Así que en estas primeras batallas, probablemente la mayoría de los soldados, las órdenes se seguían dando todavía en latín. Latín, ¿no? Sí. Es interesante porque claro, estas cocinas son la tontería, ¿no? Que diferencia un poco la anécdota que nos lleva al pasado, ¿no? Es decir, oír a lo mejor eso en latín a unos soldados griegos de cultura griega o de cultura, digamos, de frontera, ¿no? Hablando en latín. Pero fíjate, Francisco, que te va a encantar el dato. Fue una de las sorpresas que yo me llevé en una de mis investigaciones. Todavía, cuando tú sabes que siempre se da por finiquitadas a las legiones, en época de Justiniano, eso es falso, las legiones continuaron. La última legión de la que tenemos noticia, que la encontré en un texto de esta época, que es la Legio Cuarta Escítica, que fue fundada en el siglo I a.C., en 638 todavía estaba peleando contra los árabes, manteniendo su nombre, su estandarte y su historia. 638 en Gaza fue cuando terminó, cuando murió, entre comillas, la última legión, la Legio Cuarta Escítica. Digamos, la infantería pesada romana, ¿no? Exacto. Fíjate, porque cuando me has dicho soldados, ¿no? Todavía el aliento de Roma en las legiones, entre comillas, se mantuvo hasta enfrentarse con estos árabes de los primeros ejércitos. Eso no, mira, me acabas de... La verdad que es un dato que no sabía y es impresionante, ¿eh? Porque claro, ya habíamos finiquitado las legiones romanas, ya casi para mucha gente, en el siglo III, ya como cambiaron los escudos y pusieron escudos circulares y tal, ya no son legiones, ¿no? No, eran legiones hasta el siglo VII. Y conservaban su historia, su estandarte y su nombre, mantenían el orgullo de cuerpo, entre comillas. Eso es muy importante porque el ejército español, por ejemplo, todas sus unidades heredan unidades pasadas, ¿no? Y alguna de eso lo sabes tú perfectamente, que heredan a lo mejor de los espíritus de 3 o 4 unidades, ¿no? En su historial, ¿no? Exacto, sí, exactamente igual. Es como el paso de los tercios a los regimientos, con los borbones, ¿no? Pues aquí pasó igual, es decir, no eran ya las viejas legiones, evidentemente, pero las unidades que descendían de aquellas legiones seguían manteniendo con orgullo su historia, sus estandartes y por supuesto, su tradición militar romana. Sí. Y bueno, ya tenemos un poco ahí la visión, ¿no? De los ejércitos árabes, ¿no? Yo creo que con esta visión ya nos expandimos, ¿no? Vamos a expandirnos un poco, ¿no? Tenemos las primeras batallas así grandes, digamos, me imagino que fueron entre tribus que no estaban de acuerdo con esta unificación, me imagino, ¿no? Sí, en cuanto muere Mahoma se produce una sublevación general de todas las tribus. Son las llamadas guerras de la Rida.
Y durante un año, pues, el sucesor de Mahoma, Abu Bakr, el primer califa de la unidad, se va a dedicar a reconquistar, entre comillas, de nuevo a las tribus. Hay como, es que no me acuerdo, lo tengo de oídas de cuando estudié, que había los 3 califas ortodoxos, ¿no? Los reales, califas ¿no? de la unidad que les llamamos. Sí. Eso, justo. Y después están ya, a partir de la división de Alí, ¿no? Y tal, empieza a haber otros que no reconocen todos los musulmanes. Digamos, estos 3 primeros serían... Y Abu todos Bakr, Omar y Othman. Ajá, eso, justo, sí, eso. Y son todos del mismo clan, ¿no? O similar. Bueno, todos giraban en torno a los Quraysh, que era la tribu, el clan de Mahoma, pero dentro de eso había diferencias, ¿no? Es decir, Omar, por ejemplo, que es el gran califa y el gran olvidado, de hecho es el que crea realmente el imperio, ¿no? Es el que realmente crea el imperio. El califa Omar, 634-644, ¿no? Y Othman ya, en cierta manera, está ya anunciando a los omeyas, ¿no? Está relacionado con ellos también. Y Ali, que ya, como tú bien dices, ya no va a estar reconocido por todos, pese a ser el yerno del profeta, ¿no? Sí. Y después, bueno, ahí sí que es avanzar cosas, pero después habría una división, ¿no? Entre, digamos, los propios musulmanes, ¿no? Los sunís, que creen que el miembro o la asociación se tiene que hacer entre los Quraysh, ¿no? Los chiíes, que siguen a Ali, que es un Quraysh, pero bueno, una versión un poco distinta. Y después, más adelante, habría un término muy interesante, los jarijis, que son los que creen que cualquier musulmán podría llegar a ser el gran califa, ¿no? Sí, el califato, en estos momentos, cuando se produce la quiebra entre Ali y Muawiyah, ¿no? El primer omeya, ¿no? Para los chiíes debería de estar en la familia del profeta, ¿no? De ahí que siga la línea de Fátima, ¿no? Mientras que para los suníes, pues era electivo, ¿no? Y luego, como tú bien dices, hay otros grupos que lo que dicen es que debería estar abierto a cualquier musulmán, independientemente de su origen étnico o tribal. No, en ese momento no tenemos ese problema, ¿no? Pero sí que es importante que en el momento de creación estamos dentro del mismo, digamos, el mismo clan, las mismas tribus, y pues no había ese problema, ¿no? Y claro. Una pregunta, el término califa, ¿qué significa exactamente? Porque a mí me sonaba que era como un líder guerrero, el sucesor, ¿no? Algo así, ¿no? Sí, bueno, es un término con distintas secciones, ¿no? Pero básicamente lo que significa es el conductor, la cabeza, ¿no? De los fieles, ¿no? El que los conduce, el que los guía. Vale, pues el primero sería Abu Bakr, que sería el que en esas guerras entre, digamos, la muerte de Mahoma unifica y decide expandirse, ¿no? Sí, él es el que, realmente Abu Bakr es quien completa la unificación de los árabes. Es él el que va a vencer a Saya, la profetisa de la que antes hablábamos, y a Musailima, su esposo y compañero profeta, ¿no? Y luego va a ser el que inicie la expansión. Es decir, con Abu Bakr los primeros ejércitos árabes empiezan a atacar a Persia y a Bizancio en serio. Empiezan ya a atacarlos en serio. Antes de, la gran batalla, ¿no? La que aparece en todos los libros, la batalla de Qadisiyah, ¿no? Que es, digamos, la primera gran batalla, ¿no? Contra el Imperio Sasánida. Hay una batalla del puente, ¿no? Que la citas en tu libro. ¿Tiene un gran valor estratégico o es solamente un paso para llegar a la batalla de Qadisiyah? Bueno, fue una batalla en la que los árabes sufrieron una derrota aplastante, pero totalmente aplastante, al punto que se detuvo en seco la expansión árabe frente a Persia durante un año largo. Valor tuvo en cierta medida por eso, es decir, porque detuvo la expansión islámica durante un año, ¿no? Pero la batalla de Qadisiyah dejó, entre comillas, oculto el fruto de la batalla del puente, ¿no? Los árabes se enfrentaron aquí a un ejército sasánida que los destrozó por completo gracias a sus arqueros y a los elefantes de guerra. Sí. Y es verdad, es que los elefantes de guerra todavía se siguen usando, es decir, algo que a lo mejor en el Mediterráneo, ya casi en la época de la República Romana, ya se había dejado de usar. Roma lo intentó en alguna batalla y tal, pero sí que es verdad que desde la caída de Cartago, en el occidente europeo, ¿no? En la zona de Europa no se usaban elefantes, los sasánidas sí los siguieron usando, ¿no? De forma habitual. Masiva, de forma importante. Por ejemplo, los usaban en lo que hoy llamaríamos guerrilla urbana, es decir, a la hora de tomar una ciudad que se resistiera más allá de
del combate en las murallas, ellos los usaban para, como hoy se usan los carros de combate en guerra urbana. Es decir, Sí, sí. el elefante iba destrozando las casas y abriendo camino a través de las casas a la infantería. Y luego en batalla, pues eran muchas veces el centro de la línea de batalla. Sí, sí, sí. No, ese elemento de guerrilla urbana, sí, claro, para abrir, ¿no? Como para abrir las barricadas, abrir el paso, no lo sabía, sí. Así los usaban, por ejemplo, en Susa, en una ciudad persa que se sublevó contra el rey persa, los usaron así, los usaron literalmente como carros de combate, abriendo tabiques de casa en casa. Ajá. Para facilitar el paso y de esa manera rodear las barricadas que los habitantes de la ciudad habían colocado en las calles. Interesantísimo. Yo siempre lo había, conocido en su faceta campo de batalla con 2 misiones, ¿no? La primera, abrir líneas en algunos casos, y otra como torreón para ganar distancia en los arqueros, ¿no? Sí. Pero bueno, esta visión me lo estoy viendo ahora mismo entrando. Además, son elefantes, los indios, que son más pequeños, ¿no?, que los africanos, pero eran más grandes que los usados en Cartago, porque, que no recuerdo mal, los cartagineses ya no existen, son unos elefantes que desaparecieron. Se extinguieron, sí. Que eran más pequeños que los indios. Y estos serían un término medio, ¿no? Estos eran, pues, unos 3 metros de altura, sí, que ya es un animal, sí. Y aproximadamente 4 o 5 toneladas de peso. Sí. Y además eran animales que se reforzaban, es decir, se les colocaban armaduras de cuero y de chapas de bronce que les cubrían la cabeza y a veces les colocaban las piernas, otras veces se les colocaban lanzas u hojas en los colmillos para alargarlos, e incluso tenemos noticias de algunos elefantes que llevaban atadas o sujetas a la trompa cadenas con bolas de hierro, ¿no? Para que golpearan con ellas, ¿no?, al enemigo. Es decir, tenía que ser terrible, tenía que ser ver cómo un animal de este tamaño se abría paso literalmente aplastando a tus compañeros. Ya que hablamos de elefantes, yo creo que en la batalla de Cadisilla, ¿no?, ahí sí que hubo una gran, digamos, formación de elefantes en el frente, ¿no?, de las tropas, sí, de las tropas persas, ¿no? Y ahí sí que, lo que tú dices, el horror o el miedo que darían estos elefantes, solo se les podría enfrentar gente que no tuviese miedo a la muerte. Y a lo mejor sí que puedo entrar el elemento religioso, ¿no?, del primer Islam, ¿no? Sí, bueno, es una batalla durísima. Yo creo que fue la más dura que libraron los árabes en su expansión. Sí. La de Cadisilla. Fueron 4 días de combate contra unas tropas muy, muy potentes, como era el ejército noble sasánida, porque la mayoría de los guerreros que enfrentaron eran nobles, ¿no? Era estaría muy próximo a lo que entendemos por un caballero, ¿no? Sí. Medieval. Y los elefantes jugaron un papel determinante, primero porque los árabes les tenían pánico después de la batalla del puente, y segundo porque evidentemente era muy difícil enfrentarse a estos animales, ¿no? Y aquí jugó papel no solo el elemento religioso, sino también otra cosa que se llama la asabilla, que es la lealtad tribal. Es decir, para los árabes era muy importante esa lealtad. Es decir, tú no dejabas a tu hermano de clan tirado, ¿no? Es decir, y demostrar el valor era muy importante. Entonces, había guerreros, además te lo cuentan las fuentes de la época, cómo salían de entre las filas y atacaban a esos elefantes buscándoles los ojos con las lanzas o tratando de cortarle las corvas de las patas, ¿no? Y eran guerreros literalmente suicidas, ¿no? Porque estaban buscando un prestigio en el combate ante sus hermanos de clan, ¿no? Eso se llama sabilla en árabe y en estos momentos fue determinante, ¿no? Pues en esta batalla. Y esta batalla, lo que me llama la atención, normalmente mucha gente, ¿no?, concibe las guerras como, coincidimos aquí y luchamos aquí, ¿no? Realmente se buscaba a veces el terreno. Yo tengo que hablar de Cayo Mario, que decía, a mí nadie me hace luchar en un lugar que yo no quiero, ¿no? Efectivamente. y esta batalla, viendo un poco el plano, los planos o los mapas de tu libro, ahí está buscado, porque es para evitar el flanqueo, es ideal. Tiene por la retaguardia, los persas, un canal, ¿no? Que sí que está bien para evitar que te ataquen por la espalda, pero para una retirada es un canal que solo hay un puente y como 2 accesos, ¿no? Como que echaron tierra en el canal para facilitar la entrada de las tropas. Sí. En el lado izquierdo, si miramos hacia, digamos, en el frente persa, tenemos un canal y en el lado derecho una laguna. Por lo tanto, el flanqueo es imposible. Esto está preparado para un combate a muerte. Exacto, sí. Los persas eligieron muy bien el terreno del combate, porque además ellos tenían su retaguardia bien abastecida, porque ahí empezaba el Irak fértil, ¿no? La Mesopotamia fértil, y los árabes estaban en la estepa, estaban en el predesierto y tenían problemas para abastecerse de agua y de alimentos.
el gran error persa fue dejarse atraer por el entusiasmo de la batalla hacia el lado árabe y convertir ese canal que tú estás señalando de lo que era un punto fuerte que impedía el flanqueo, convertirlo en una trampa mortal cuando la batalla se tornó en derrota, claro. Es que yo hubiese pensado, te pones en lo contrario, que son los árabes los que te van a atacar, te pones detrás del canal y que vengan de uno en uno. Exacto. A ver, así visto, claro, a lo mejor me vengo arriba en aquel momento si soy el general, ¿no? Pero visto así, es un error táctico de libro. Sí. Un error táctico completo y por lo que se suele producir, por el entusiasmo, pensaban que la batalla estaba ganada y estaban ya en ganarla y no en perderla. Y la batalla hay que estar siempre en no perderla. Efectivamente. Y lo que me llama la atención es la infantería que forma en un cuadro, que es ideal para los ataques de caballería. Que hay pocas veces que en la antigüedad se ven estas formaciones de cuadro. A mí, yo me voy casi al siglo XIX, cuando los británicos y los franceses lo hicieron inmortal, ¿no? La formación en cuadro, sobre todo los británicos. Pues es muy acertado lo que dices, porque esta batalla en sus momentos decisivos fue el éxito de los cuadros cerrados árabes de infantería frente a las cargas continuas de caballería pesada persa y de los elefantes. Es decir, que sí, en cierta manera casi tuvo su paralelo con la batalla de las pirámides de Napoleón, ¿eh? Sí. Es que la verdad que hay cosas que la historia va repitiéndose, ¿no? Y esto es impresionante. Esta batalla, duró 4 días, ¿no? El primer día me imagino que eran los persas, ¿no? Los que fueron un poco favorecidos, ¿no? Sí. Fueron 4 días, 3 de ellos muy duros. El primer día los persas aguantaron el primer ataque árabe muy potente, lo rechazaron, los elefantes intervinieron y además causaron bajas tremendas entre los árabes. El segundo día la batalla había sido tan dura que ni siquiera con el estímulo de los campeones ni persas ni árabes se vieron con fuerzas como para comenzar la batalla y todo quedó en enfrentamientos de campeones, ¿no? O sea, retos, ¿no? De estos en mitad. Claro, sí. El tercer día fue también durísimo, hubo de nuevo una batalla generalizada y aunque hubo muchas bajas por ambos, pero como los persas eran más numerosos, como que se vieron a sí mismos que estaban ya ganando, ¿no? Y el cuarto día fue el debacle porque los persas abandonaron sus posiciones, que eran muy fuertes, y pensando que ya la batalla iba a ser ganada, ¿no? Y no fue ganada porque, entre otras cosas, porque buena parte del ejército persa traicionó al jefe persa. Si no era por la traición, no la pierden la batalla. El flanco derecho, ¿no? El de Urmuzán, que retrocedió. Se retiró en mitad de la batalla porque no querían, eran nobles persas enemigos de Rustam, que era el jefe persa, ¿no? Eran enemigos de él, no querían que Rustam ganara la batalla porque eso significaba dejar el control del trono en manos de la familia. Que me suena una batalla aquí en España, ¿eh? Suena mucho a Guadalete, se parece. Es idéntico. Sí. Es que los árabes supieron aprovechar esa desavenencia interna. Sí, completamente. Sí, no, es que yo, de Guadalete, que es lo mismo, idéntico. Entonces, una cosita que cuando leí el libro, el capítulo La espada de Dios, que es el que dedicas a esta fase, el libro, recordad, que está publicado por Despertaferro, Imperios y Bárbaros, la guerra en la Edad Oscura, en el capítulo La espada de Dios, no dejas claro, o se lo dejas, no me enteré yo, estos 4 días, ¿qué dormían? ¿En el propio campo de batalla? Es que yo no lo veo, claro, retrocedían, es que es un tema, claro, no se sabe. Tenían su campamento, porque los persas además eran un imperio con tradición militar, es decir, que tenían una logística muy depurada, con campamentos fortificados, con sus líneas de abastecimiento. Los árabes no tenían una logística en este primer momento, luego no, claro, luego ya con los omeyas la desarrollaron, pero en este primer momento su logística era muy primitiva, de hecho se esperaba que cada guerrero atendiera a sus propias necesidades. Así que tenemos que imaginar un campamento muy desorganizado y muy poco estructurado. No, pero claro, lo que yo veo, claro, lo que pensé, digo yo, claro, si retroceden al campamento, al otro lado del canal, pierden la posición, entonces no, debieron que dormir allí o hacer el campamento en ese lado. Sí. Ellos tenían sus campamentos detrás del canal, pero mantenían una serie de posiciones defensivas al otro lado del canal, cuando se retiraban. Unos retenes, entre comillas, ¿no? De mantenimiento de sus posiciones. Ellos lo que querían era, siempre controlaban los puentes y los pasos del canal, pero dejaban el canal interpuesto por la noche como medida de seguridad frente a los árabes, ¿no? Porque es raro que los árabes les hicieron un ataque sorpresa de noche. Sí, y que fue lo que pasó esa noche. Los árabes empezaron a cruzar el canal en pequeñas unidades, los persas los rechazaron y cuando vieron que los árabes retrocedían, pues se animaron más de la cuenta
y cometieron el error de salir y de internarse cada vez más en la estepa. Más en el otro lado. Ah. Y ahí fue cuando se produjo la deserción del ala persa, que a su vez permitió a los árabes empujar a los persas, rodearlos y dejarlos con el canal a su espalda, y ahí fue la masacre. De hecho, los árabes llamaron a esa noche la noche de los gritos del dolor, porque la matanza continuó durante toda la noche. Me imagino, claro, entre los heridos, de los que iban rematando, los aislados, ¿no? Porque fue terrible, ¿eh? Estamos hablando, la cifra de bajas de los persas probablemente estuvo en torno a los 40.000 muertos. Uf, y de lo mejor. Durísima. Sí. Rustán, el jefe persa, murió combatiendo y se cuenta que no hubo manera de establecer quién le dio muerte porque tenía tantas heridas en el cuerpo, había sido herido tantas veces que nadie podía determinar cuál había sido la herida mortal, ¿no? Y lo que fue fascinante fue la lucha en torno al estandarte, que no me resisto a contártelo porque... te iba a preguntar yo sobre los arqueros. Sí. Pues ellos tenían un estandarte sagrado hecho con pieles de leones sobre las que se iban bordando, se habían ido bordando durante generaciones piedras preciosas, era un estandarte enorme, y había una unidad especial que eran los arqueros del trono encargados de defender ese estandarte hasta la muerte, y así lo hicieron, ¿no? Combatieron hasta el último. Era el Draf Kaviani, que es el estandarte de leones, ¿no? El estandarte de leones, el Draf Kaviani. Y hasta el último, los arqueros del trono, que eran arqueros de élite, junto con un grupo de nobles persas, pues lo defendió hasta el último, hasta que cayó ya en manos de los árabes. Sí. Y después también aquí los dalamitas, en este caso, había también dalamitas en el ejército persa, ¿no? Que también lucharon bastante bien hasta el último momento, ¿no? Que eran unos 4.000 hombres. Esto eran unidades persas del norte de lo que hoy sería Irán. Los dalamitas siguen existiendo como pueblo. Y eran infantería pesada de élite, es decir, eran guerreros juramentados, ¿no? Llevaban, por ejemplo, en las armas, en el hacha y en la espada llevaban la pluma de Baranga, que es un ave mítica, el ave de la guerra de los persas, ¿no? Y 4.000 de ellos se mantuvo durante toda la noche combatiendo en orden cerrado hasta el punto que los árabes desesperados ya les ofrecen un pacto, es decir, vamos a seguir pagando lo que os está pagando el gran rey, el rey de reyes de los persas, pero por favor, de poner las armas y os pasáis a nuestro lado. Y los dailamitas después, cuando llega la madrugada, aceptan y se pasan al bando árabe. Y desde entonces van a ser una unidad de élite del ejército árabe. Vale, perfecto. Y la consecuencia, por ejemplo, esto estamos hablando de enero, ¿no? Enero, sí. Esta es batalla de enero, por ahí más o menos, ¿no? Esta batalla se ha discutido muchísimo la fecha, se coloca, si vais a la Wikipedia o alguna enciclopedia, veréis que la fechan de 635 a 638, pero el problema que aquí tienen todos es que no van a las fuentes contemporáneas, es que tenemos fuentes contemporáneas. Y una de esas fuentes es la historia de Moisés de Asuransí, que aunque escribe en el siglo XI, recoge a su vez una crónica que es la de Juan Ser, que fue un hombre, un jefe, un príncipe de lo que hoy sería Azerbaiyán, que entonces no era Azerbaiyán, claro, era la Albania caucásica, y este hombre, con 3.000 combatientes de albano-caucásico, estuvo en la batalla, y luchó en esa batalla, y la fecha que da es el 6 de enero de 636. Es una fecha de una fuente de alguien que estuvo allí, con lo cual es increíble. O sea que tenemos en enero vencen 6 de enero de 636, Kadisilla. Ahí vencen a los persas. Me imagino que se expandieron tierra adentro en los territorios persas o esperaron más adelante para conquistar ya las grandes ciudades. La batalla fue tan dura que tanto persas como árabes quedaron durante meses incapaces de continuar las operaciones. Los árabes ganan la batalla, pero tuvieron tantas bajas que tampoco fueron capaces de continuar su avance durante casi un año. Pero una vez que retoman el avance, vencen en la batalla de los leones, vencen en la batalla de Babilonia, y por último asedian Ctesifonte, la gran capital persa, al sur de Bagdad, durante casi 18 meses. Y por último hay una gran batalla en el año 642 que es Nehavem, que es donde ya definitivamente los persas se quiebran. Vale, y ahí ya digamos cuando se funda la famosa Bagdad circular, ¿no? Ahí ya se acabó la resistencia organizada. A mí siempre que no es de este periodo, pero el plano de Bagdad, ¿no? Era que era circular, ¿no? Sí, perfecto. Te veo muy bien informado, Ctesifonte. Más que una ciudad, era un conjunto de ciudades a ambos lados del Tigris. Estaba la antigua Seleucia, o recordáis Seleucia del Tigris, fundada por Seleuco I, el general de Alejandro. Estaba la propia Ctesifonte y había varias ciudades persas posteriores, todas
cercadas por una muralla circular que rodeaba este enorme conglomerado de unos 600.000 habitantes. Sí, sí. No, es que yo siempre que lo veo, cuando lo estudié y cuando leí revistas y tal, me llamó la atención porque es precioso, es casi, me recuerda a los diseños de ciudades ideales que se hicieron en el siglo XIX, que había alguna circular, y está pensado eso, sí, un centro religioso, después unos jardines y después la gente viviendo, ¿no? Eso era la idea, ¿no? Y bueno, aquí tenemos ya vencido a un imperio, ¿no? Que nos queda el otro, ¿no? Nos queda Claro. los romanos. Sí. Sí, aquí comienza la guerra también. La primera victoria importante que logran los árabes es la de Datin, el 4 de febrero de 634, que vencen al duque de Palestina. El duque de Palestina es vencido por ellos y muerto en combate. Luego ganan una segunda batalla en Akhnadain, cerca de Gaza, y esa batalla ya les deja por completo el control del campo en Palestina, ¿no? Jerusalén queda aislada. Sí. José, una batalla que a lo mejor sea anterior, bastante anterior, pero yo creo que es muy importante, ¿no? Es la Aqaba, ¿no? La conquista de Ayla, ¿no? Lo que es la actual Aqaba, que por ejemplo Lorenz de Arabia, digamos, abrió la puerta de claro, Arabia sí. por Aqaba, ¿no? En vida de Mahoma, en 631, el obispo de Ayla, de Aqaba, la actual Aqaba, estaba tan desesperado y como no le estaban enviando ayuda, directamente se rindió a Mahoma personalmente y Ayla es la llave porque eso le permitía a los árabes, por el Wadi Araba, hablábamos antes de los Wadi, tener un control absoluto del sur de Palestina y cortar las comunicaciones entre Egipto y Siria. Yo desde que, de pequeño vi la película y después leí Los 7 pilares de Lorenz de Arabia, claro, Aqaba es sagrado, o sea, incluso ahora mismo Israel lo guarda como oro en paño. Me imagino que en sus planes estratégicos está la defensa de Aqaba. ¿no? Pues ya hasta Mahoma lo vio importante y eso es abrir las puertas, lo que tú dices. Y ya en esta época, hablando ya en 636, son esas dos ciudades que ya están fáciles, ¿no? Porque ya el camino está, ¿no? Sí. Una vez que ellos vencen en Palestina y aíslan Jerusalén, progresan hacia el norte a Damasco, la toman, y en ese momento, en 635, es cuando Heraclio es consciente de que aquello no es la típica guerra árabe que habían librado los romanos desde hacía siglos. Es decir, aquello no es ya una tribu con un éxito puntual, no es un grupo de saqueadores, están conquistando el imperio. Y entonces va a hacer un esfuerzo militar titánico a reunir todo lo que tenía a mano, va a generar un gran ejército de unos 40.000 a 50.000 hombres y los va a enviar al sur. Pero ahí es el gran problema, que ahora si quieres entramos en él. Vamos a la batalla de Yarmouk. Bueno, las cifras en tu libro explicas perfectamente, ¿no? Porque en los libros de antigüedad, claro, como estamos, cualquiera que lea el blog o que lea libros de historia, cifra de 10.000 a 100.000, ¿no? Entonces, los historiadores andamos buscando siempre, ¿no? ¿Cuál es la cifra auténtica, ¿no? Y al parecer, tú describes en tu libro que sí que hay crónicas de la época que lo dejan bien claro, que rondan los 40.000, ¿no? Incluso haces un estudio interesantísimo sobre la paga en sólidos de oro. Lo divides entre el sueldo de los soldados medios y te sale la cifra. Sí. Yo siempre digo que las fuentes están ahí para interpelarlas y que muchas veces los historiadores, el problema no es de la fuente, el problema es nuestro. A veces no sabemos sacarles todo el jugo, ¿no? Y como tú bien dices, hay un dato es un dato tomado de la administración que recoge una crónica, una historia, ¿no? Pues está dando cuánto repartió el emperador cuando sube al trono, ¿no? Y basta con hacer los números y evidentemente para que te salgan con mucha precisión el número total de soldados. Sí. Y bueno, tenemos ya ahí, ¿dónde está exactamente esta ciudad? Pues o este campo de batalla. Está en un lugar que sigue siendo clave, que es los Altos del Golán. Bueno, efectivamente. Los Altos del Golán que que ayer como hoy siguen siendo el punto clave para dominar la antigua Siria, Israel, Palestina, ¿no? Allí, el Yarmouk es un río afluente del Jordán y era una zona, ayer como hoy, clave para poder controlar el acceso a Siria, propiamente hablando, y a Palestina. Los bizantinos avanzaron, obtuvieron éxitos puntuales, parciales, es decir, lograron que los árabes evacuaran Damasco, se apoderaron de nuevo de la capital de los gasaníes, aquellos árabes aliados de Bizancio, Gavitas, y su gran error fue que después de lograr esos triunfos, el general al mando decide establecerse sobre el terreno y esperar acontecimientos. Ese fue su gran error, porque eso le dio tiempo a los árabes de rehacer sus filas. Claro.
Y bueno, más o menos, claro, es que, a ver, los otros de Golán, aparte de ser la puerta de vía de caminos, ¿no? Estamos hablando que los caminos, bueno, este territorio ya es menos inhóspito, ¿no? Pero es importante como una fuente de agua, ¿no? Porque a día de hoy, Sí, los otros de sí. Golán cortarían el suministro de agua a Israel, por ejemplo. Es un dato. Estamos hablando de una zona situada a unos 1.500 metros de promedio de altitud, que es ¿Mm? realmente la despensa de agua que hace que el Jordán sea un río viable y que exista el famoso lago o mar de Galilea, ¿no? Es decir, Sí. que quien controla los altos del Golán controla los recursos hídricos de toda la región y luego es una zona agrícolamente importante también, ¿no? Sí, sí. Pero sobre todo es que es el cruce de caminos. Las principales calzadas romanas pasaban por ahí, ¿no? Entonces, si querías abrir el camino a Jerusalén, que estaba siendo sitiada por los árabes, era fundamental controlarlo. El problema es que el ejército bizantino se queda ahí durante un mes. Claro, claro. Y es que da tiempo a traer refuerzos, a descansar, a todo, claro. A Es que. todo, a todo. Y enfrente tenían un estratega, un táctico brillante, que era este señor que aparecía en el texto que tú has leído, Khalid bin Walid, Ujú. la espada de Dios. La espada de Dios, sí, sí. Y en el otro bando, ¿quién mandaba las tropas? ¿O no había un jefe claro? Pues ese es el otro problema, porque Heraclio, que hasta entonces había capitaneado personalmente a sus ejércitos, Sí, sí. ahora estaba muy enfermo, era un hombre ya de 61 años, pero sobre todo estaba afectado por una enfermedad muy importante que le imposibilitaba ir al campo de batalla, y como no se fiaba de poner todo el ejército al mando de un solo hombre, tenía ya miedo, había habido alguna serie de conjuraciones contra él, divide el mando. Hay un jefe supremo, pero no tiene realmente el control absoluto de la fuerza. Hay cinco. Pues mal, mal, muy mal. Banes Banes era en teoría el jefe principal, pero estaba también Teodoro Triturios, estaba un persa que era hijo de un antiguo rey de reyes persa, Niceta, estaba el príncipe árabe Ghasaní, es decir, los árabes aliados de Bizancio, Jabala al-Ghasaní, y estaba el Magister Militum per Armeniam, que era Jorge. O sea que tenemos un ejército dividido frente a un ejército con un solo mando. Una cosina que veo en tus mapas y en el libro es que hablas de Bucinator. El Bucinator. El Sí, Bucinator. sí, ¿Tiene sí. algo que ver con un rango militar? ¿O es el nombre, un apodo? Porque el Bucinator era el que manejaba la trompeta, ¿no? La Claro, bucina, claro, que era claro. la bucina imperial, vamos, el canto de guerra del emperador, ¿no? Sí, es otro de los jefes del ejército bizantino que pelea en Yarmouk. No tenemos su nombre propio, solo tenemos el apodo. Vale, Probablemente vale, en su vale. origen pues fuera un bucinator, ¿no? Pero parece ser que en ese momento era el duque de Fenicia y estaba al Vale. frente de las tropas limitanei, que Ujú. todavía en 636 el ejército romano seguía dividido en tropas comitatenses Ajá. y limitanei. Vale, perfecto. No, es que me llegó esa duda, no la tenía muy clara y dije, pues esto tiene que ser por el nombre de un cargo, ¿no? Como el portaespada, el porta no sé qué, pues dije, Sí, pues tiene que venir parece por que ahí. en origen era lo que era antes de ¿Mm? convertirse en duque y que se ¿Mm? le quedó el mote. Y lo que ha sobrevivido en la fuente es el mote, el bucinator. Vale, perfecto. ¿Y había alguna estrategia que comenzó el ataque? Sí, fue una batalla larga, ¿eh? También duró varios días, fue una batalla de varios días. El error romano, entre comillas, fue que su línea de batalla era muy extensa, de unos 20 kilómetros, algunas, dependiendo de cómo midas, te salen casi 25 kilómetros, de Madre 15 a mía. 25 kilómetros. Era un ejército grande, 40.000 hombres, pero el despliegue era muy extenso, es decir, el ala Sí, 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 izquierda y sí. el ala derecha estaban casi a una jornada de marcha, ¿no? Sí, sí. Entonces, esto era un grave problema. Y recordáis lo que antes os decía de la movilidad árabe, de la infantería montada. Eso Mm. les permitía a los árabes pasar tropas de una a la otra con mucha más rapidez que a los bizantinos, ¿no? Claro, claro, Entonces, claro. Además, pero de infantería, movimiento de infantería, claro, no de caballería, sino de infantería, claro, que los otros exacto, no podían, claro. que no podían. Entonces, la batalla fue realmente como tres batallas separadas. El centro bizantino castigó muy duramente al árabe durante varios días, pero la batalla comenzó a decidirse el último día, que creo recordar que fue el 19 de agosto, Mm. con el ala izquierda romana. Fue atraída literalmente por Walid, por la espada de Dios, por Khalid, a una trampa. Es decir, Una dejó que los falsa retirada, ¿no? bizantinos, Una falsa sí, retirada. totalmente, emboscó varios grupos de infantería y de caballería en los wadis cercanos y en los barrancos, dejó que la ala izquierda romana presionara fuerte al ala derecha árabe, que retrocedió de forma ordenada, Mm. y en un momento dado, aprovechando que la caballería bizantina de ese ala se había agrupado lejos de la infantería, mandó salir a las fuerzas que tenía emboscadas. Inmediatamente quedaron rodeados, comenzó el pánico, el ala izquierda fue destruida,
y luego fue como una especie de caída de castillo de naipes. Es decir, tras destruir esa ala, tan lejos del centro, había un hueco de kilómetros entre el ala izquierda y el centro, pues le tocó el turno al centro. Y luego ya al final de la tarde, al ala derecha bizantina, que paradójicamente había obtenido la victoria en su lado, pero que al final del día se encontró con que estaban rodeados. Y al día siguiente fue la masacre. De hecho, en la revista Despertaferro, que es justo la misma editorial que te publica tu libro, hace tiempo, ya hace de los primeros números casi, bueno, sacó en la revista El Nacimiento del Islam, tienes un artículo tú sobre esta batalla, ¿sí? Y hay una visión a doble página de la batalla, con una visión aérea, ¿sí? Justo el combate en ese flanco del Bucinator contra y Teodoro contra el campamento, y se ve ahí como la emboscada, pues digo, para los lectores, bueno, en este caso oyentes, si quieren, les voy a ver si consigo esta imagen para que la veáis. Un poco se ven las armaduras de los dos bandos, que son casi iguales, y el combate en el campamento, que sería lo que tú acabas de hablar, la trampa, ¿no? Esa retirada, sí, claro. En el campamento árabe. Y bueno, más o menos ya... ¿Qué pasa? Ya aquí lo mismo, ¿no? Digamos, hay una gran derrota... Total, porque para que os hagáis una idea, estamos hablando con que 1/3 aproximadamente del ejército bizantino de la época va a perecer en esta batalla. Es decir, el ejército de Armenia, el ejército comitatense de Armenia y el ejército comitatense de Oriente fueron literalmente aniquilados, ¿no? Es decir, durante 3 años Bizancio va a ser incapaz de presentar un ejército en el campo de batalla. Claro, y aquí hablamos de lo mismo, que no tenían los árabes capacidad de más, ¿no? De expandirse más, claro. Por lo que hemos hablado antes, porque recordemos que tanto Persia como Bizancio llegan a esto agotados militarmente hablando, con sus ejércitos en cuadro, con las unidades incompletas y sin dinero para reclutar. De manera que una batalla importante como esta o como Cadisilla, pues prácticamente los dejaba sin reserva. Y José, yo creo que vimos lo que era el objetivo, ¿no? Las primeras batallas. Yo te invito, si quieres, a más adelante a hablar un poco cómo se expandió, incluso por la zona de Persia, ¿no? Sí. Que hay más batallas que contar, seguro que tienes mucha información para contar de ese frente. Y en otro programa, un poco la expansión por los territorios bizantinos, que claro, que también estamos hablando de mucha complejidad, porque habría 2 frentes, ¿no? El frente mediterráneo, con la invasión de Egipto, que es muy interesante. Yo tengo un pequeño artículo, de 3 o 4 páginas que hablo sobre la invasión de Egipto, de la fortaleza famosa del de Babilonia, de Egipto, ¿no? Esa fortaleza que es impresionante, ¿no? Que tiene entradas al río y tal. Y después cómo se va expandiendo por todo el Mediterráneo. Incluso aparece una mujer también, ¿no? Una mujer profetisa que también defiende a las tropas en Túnez. Es interesantísimo toda esa expansión hasta llegar a España, ¿no? Y otro avance que sería contra las tierras, ¿no? Del norte, de todo este territorio que no conquistaron tras la batalla de Yarmouk, ¿no? Que era todo lo que es la actual Siria, el norte de Siria. Asia Menor Bizantina. Asia Menor Bizantina. Se detuvieron ahí, que después llegarían los otomanos, ¿no? Que serían claro, pueblo... ahora pensamos en Turquía, pero Turquía es algo reciente, entre comillas. ¿Sí? Los turcos llegan a Turquía a partir de 1071 y claro. Todavía quedaba para que llegaran los turcos y de hecho realmente no lo controlaron el territorio asiático de Turquía pues hasta el siglo XIV. Y de hecho, bueno, ya se matarías a mucha gente. Mucha gente no sabe ni que el turco no es árabe, que es un lenguaje distinto. Sí, muchos árabes y persas, que yo a veces me tiro de los pelos cuando uno pone el telediario y hablan de un país árabe, Irán, ¿no? Porque los iraníes no tienen mucho aprecio a los árabes y viceversa, ¿no? Y hablan persa, ¿no? Con la lengua ni la cultura. Y los otomanos, que es un pueblo casi de frontera con China, o sea, es una expansión. Así es, ahí. El origen de los turcos es Asia Central y Mongolia. Sí. Así que imaginemos, ¿no? Dónde terminan, ¿no? Y después podemos hablar cuando quieras, José, sobre sobre el propio Bizancio, ¿no? Del ejército bizantino. Hay muchísimo que contar, la verdad, que tu centro de estudios de Bizancio, que yo no conocía, sí conocía que existía algo porque leí algún artículo del CSIC alguna vez sobre el término, pero es que hay mucho que contar sobre esto. Es decir, Bizancio es impresionante.
y aparte muy desconocida en España, ¿eh? Yo creo que habrá españoles que no saben que durante casi un siglo todo Murcia, creo que es Almería y parte de Andalucía fue parte de Bizancio, ¿no? También. Sí, sí, desde Cádiz a Denia, a Sí, sí. Valencia, una provincia, Hispania, durante Ujú. unos 70 años volvió a ser una provincia romana, porque claro, en la visión de Bizancio aquello no era una conquista, era una reconquista. Reconquista, claro, no, es que ahora que, bueno, es que estamos hablando, claro, después del siglo XXI, a ver, que todo ese territorio árabe antes era romano Claro, y cristiano, evidentemente, sí, ¿no? Que sí, eran sí, los sí, sí. coptos, por ejemplo, en Egipto, como representación un poco de ese origen, de ese primer pueblo pre-árabe, ¿no? O Sí, sí, pre-musulmán. sí, 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 sí. Ahora es que unificamos, decimos árabe, pero bajo la denominación de árabe hay muchos pueblos que al final fueron arabizados, ¿no? Los egipcios, los coptos, los bereberes en el norte de África, los sirios, los arameos de Irak. Sí, sí. Son pueblos que han adoptado el árabe como lengua, pero ¿Mm? étnicamente y culturalmente eran otra cosa. Sí, 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 sí. Y de hecho, por ejemplo, en Irak todavía quedan bastantes cristianos, o por ejemplo en Siria ahora menos, ¿no? Pero quedan Exacto, bastantes. exacto, Porque, sí. claro, son esos pueblos que Mahoma permitía. Es que es muy interesante que, claro, cuando vemos el fanatismo actual, ¿no? Pero el Corán exige el respeto a los dhimmi, ¿no? A los seguidores del libro, ¿no? A Sí, los sí, protegidos, ¿no? de hecho es que si no, no hubieran podido No, expandirse claro, porque no, no. recordemos que los árabes eran una minoría muy pequeñita Sí, sí. comparados con esas poblaciones. Y, en Arabia no había más de 1,5 millones, como mucho, de habitantes. Sí, Para que sí. nos hagamos una idea, solo el Egipto bizantino tenía 7, 8 millones. Claro, claro. Y las élites muchas se convirtieron al Islam porque así no pagaban el impuesto, ¿no? De capitalización. Exacto, esa era la clave, esa Era fue clave, la sí, clave. sí, sí, sí. Sí, sí, El sí, la dinero es el clave dinero. fue que esa fue la clave, los impuestos. Sí. Pues nada, José, yo creo que el objetivo, si tienes algo más que añadir del capítulo de hoy, de nuestro programa, era hablar sobre el origen, ¿no? Del Islam, ¿no? La expansión inicial del Sí. Islam. Yo creo que hablamos todo, ¿no? Yo creo que sí, que ha sido una entrevista muy interesante porque las preguntas han sido las adecuadas para poder dar las respuestas necesarias, como decía Sócrates. Así que gracias a ti y a tu disposición. No, no, gracias a ti por este libro, que es excelente. Yo como te conté, no lo leí entero, solo leí el primer capítulo, lo tengo que leer para reseñarlo, porque yo intento en el blog reseñar todos los libros, pero Ujú. habiéndolos leído, ¿no? Entonces, me lleva tiempo. Sí, normal, Y claro. sí, sí, normal. Y nada, yo creo que es muy interesante, lo que vi es fantástico. Lo demás me lo Mm. imagino igual. Ya creo que si no lo leo ya todo ahora, me voy a saltar al capítulo de China, porque es algo que conozco muy poco. Te Sí, invito a escuchar, José, así te lo puede buscar alguien para que lo escuches, un podcast que tenemos de las rutas o las relaciones comerciales entre Roma y China, ajá, la famosa ruta de la seda, los soldados sí. romanos que supuestamente lucharon en China. Hablamos de todo eso durante 3 horas entre un chico de Nol, Alonso Capín, que es un Ujú. chaval que está haciendo el doctorado sobre Roma, y hablamos sobre eso, las relaciones diplomáticas y comerciales con Roma y China, ¿vale? O sea, Interesantísimo. no, sí, sí, la verdad que sí, ¿eh? Los oyentes que no lo escucharon, los invito a escucharlo, ¿vale? Por ejemplo, tenemos eso, que hablar en la siguiente ocasión que nos unamos tú y yo aquí a hablar de historia, por ejemplo, del fuego griego, que es muy interesante, las luchas marinas, ¿no? Sí, Eh, sí. que- Fue donde realmente se dirimió la suerte del mundo. Fue en sí, el mar. En esa guerra terrible entre Bizancio y el Islam, pero en el mar. sí, De sí. hecho, nuestro mundo se configuró entonces. Ese mundo de una Europa occidental, de una Europa oriental Mm, y de un Islam. Pues sí, sí. esas guerras marítimas fueron las que lo determinaron. Y seguro, ya yo creo que casi acierto seguro 100%, que los capitanes de los barcos no eran árabes. No, no, eran costos. Eran La costas, ¿no? flota árabe de los Omeyas, Sí, sí. la tripulación y los remeros eran costos y luego había un grupo de infantería de marina que eran árabes. Sí, sí, claro, porque no tenían ni Esos idea de lo que era un barco. barcos tenían dos capitanes, el cocto, que era el que determinaba cómo se tenía que navegar, y Sí. el árabe que tomaba el mando cuando se iniciaba el combate. Genial, ya con eso yo creo que la gente ya está ahora interesada en escuchar dentro de un tiempo la parte de la lucha en el mar, ¿no? Sí, sí, es que es verdad, igual que Lepanto, ¿no? Lepanto no fue una gran batalla, pero sí que durante un tiempo frenó las luchas en el mar, pues lo mismo, Sí, parecido. sí, sí. Pues nada, José, encantado de conocerte
de hablar contigo, fue un placer. Yo creo que logré el objetivo. Lo que tú dices, las preguntas, a veces me cuesta hacerlas porque hay materias que no conozco. Esta sí que tengo cierto conocimiento y por eso te hice preguntas a lo mejor un poco más. Y mi objetivo, no sé si lo sentiste, es una conversación. No es una entrevista, es una conversación entre dos personas, casi en un bar, tomando un café. Ha sido muy agradable, sí. Yo también me he encontrado cómodo. Pues nada, José, encantado y ya sabes, esta es tu casa, Bellum Artis Podcast, que es la versión hablada, ¿no?, de Bellum Artis Historia Militar, un blog que os invito a todos a conocer, porque hay gente ahora que me está pasando, José, que no conoce el blog, que es el origen, lleva ya 7 años, ¿no?, escribiendo yo mis historias y mis amigos ayudándome, y ahora me lancé al mundo del podcast y hay gente que conoce el podcast y no conoce el blog, ¿no? Pues que todo el mundo busque Bellum Artis Historia Militar .blogspot.com para conocer un poco la historia escrita, ya que conocéis la historia hablada. Y sobre todo, ya todos, el libro Imperios y Bárbaros de mi amigo José Sotochica, La Guerra de la Edad Oscura. José, pues muchas gracias por estar aquí y por darnos tu tiempo para dar a conocer la historia. A ti, Francisco, un abrazo y espero volver a hablar contigo pronto.